muy bien qué dice la opinión pública de los candidatos, cómo se trabaja en los famosos focus group. Vamos a hablar de esto con Gila Bilker, que está aquí con nosotros, analista política y consultora de opinión pública. Bienvenida, Gila, un placer tenerte aquí. Gracias. Bueno, muy bien, hablamos específicamente de focus group o grupos focales, como bien le decís vos. Contanos en primer lugar cómo se trabaja y cuál es el objetivo central de estos grupos focales. Bueno, a ver, es una técnica que existe hace mucho, que se viene trabajando hace mucho. Una de las, los usos son diversos, depende de los objetivos de la investigación. Sí. O sea que siempre lo primero es pensar cuál es el objetivo, cómo se trabaja, y te digo que es una técnica que tiene mucho de artesanal en muchos sentidos, porque tenés que cuidar todas las partes del proceso. Claro. Hay una primera pata que es reclutamiento de los participantes, encontrar esos perfiles que forman parte de un estudio. Un estudio siempre se hace con una batería de grupos, es decir, hacer solo un grupo no te sirve. Grupos. Son varios grupos focales. A ver, pongamos un ejemplo. Bueno, por ejemplo, querés trabajar, no sé, ¿cuál es Hablame un ejemplo real reciente de justamente estas elecciones, ¿no? Es difícil. A ver. Te voy a poner un Sí. ejemplo, salgo un segundo de las elecciones y te pongo un ejemplo en relación con la posición en relación con el aborto. Sí. Entonces vos podés trabajar los segmentos celestes más duros, los segmentos celestes pero que aceptarían el aborto en algunos casos particulares, Sí. por ejemplo cuando la madre corre riesgo o cuando, no sé, o cuando es un caso de violación. Sí. Tenés el segmento verde duro y tenés un segmento verde blando. Esa definición ya es una categorización. Claro. Si vos querés estudiar el universo de qué es lo que pasa con eso, lo ideal es hacer un mínimo de, ahí además tenés que considerar otras cosas. ¿Te sirve segmentarlos por hombres y mujeres? ¿Piensan distinto al respecto? Entonces, por ahí tenés que diseñar un estudio con 8 grupos focales, donde, no sé, hombres y mujeres, celestes duros, claro, celestes blandos, verdes duros. Perfecto, perfecto cada uno de los ejemplos. O sea, como... Ahora, sí. si te traigo nuevamente a las elecciones, Sí. ¿no? Hiciste un grupo focal o un focus Sí. group con los votantes de Macri, los desencantados en realidad de Macri. Exactamente. ¿Cómo Sí. trabajaste ahí? Bueno, en ese caso, a ver, fue un ejercicio, eso no es un estudio para cliente, era un ejercicio, sí, para mostrar cómo eran los grupos focales. Se procedió igual que se procede siempre, es decir, se reclutó como habitualmente. Ahí en ese caso lo que hicimos fue indagar por último voto, indagar por valoración de gestión y una serie de otros indicadores que nos permitían determinar que esas personas eran algo así como votantes de Macri en el 2015 que hoy estaban desencantados. Bien. Para ver qué veían del panorama, para dónde iba su voto, qué pensaban de los distintos candidatos, cómo desplegaban y armaban un tablero político. Vos ahí tenés la ventaja, claro, de que, por ejemplo, en una encuesta vos le preguntás a alguien una pregunta por lo general con opciones de respuesta cerrada, muchas veces, y vos acá lo que tenés es la posibilidad de charlar sobre los distintos candidatos, sobre las ofertas, sobre lo que quieras, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, uno de los ejercicios que hicimos en ese grupo es trabajar con fotos de los distintos candidatos para que entre todos armemos algo así como el tablero político de la actualidad. Bien. Y esa fue, por ejemplo, una de las primeras sorpresas. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Qué resultó? La cosa más llamativa es dónde pusieron a Espert. ¿Dónde lo pusieron? En el medio, entre Macri y los Fernández. Mirá. O sea, ese lugar donde Labaña iría naturalmente. Lo pusieron a Espert. Lo pusieron a Espert y a Labaña, a los dos pusieron. Los dos, pero lo interesante es que no pusieron a Espert como ubicaron, ponerle a la izquierda. Claro. Más allá de la fórmula Fernández, ¿no? Como en un lugar más de izquierda. Es decir, lo marcaron como una opción. Como una opción que es, sí, lo pusieron como un niní. Está bien. Como un niní. Está bien, como un niní. Y en ese sentido comparte como ese espacio niní con Labaña. Claro. ¿No? Digamos, o sea, esa me parece que es como una de las primeras elementos que llamativos en el caso de este estudio. El otro elemento llamativo es gente que decantó para el lado del cambio en el 2015. Hoy desilusionados, sí, bueno, lo que tienen es un sentimiento de crítica excesiva a todas las figuras del arco político. O sea, son votantes. A todos los políticos. Bueno, a ver, la verdad que lo que termina pasando es que no apareció una sola palabra agradable prácticamente para casi ninguna de las figuras políticas que componen el tablero
actual o el tablero de la Son los oferta. huérfanos de la política. Y sí, de alguna manera son huérfanos de la política. Son sí. huérfanos, no hay nadie que los represente Son hoy. huérfanos de candidatos, o sea, terminan Claro. eligiendo pero entre dos males. Claro. ¿No? Entonces eso te explica por qué caracterizaron tan negativamente a los Fernández, pero también caracterizaron tan negativamente a Macri. Entonces ahí hay una escena en la que terminan decantando, pero decantan con una crítica fuerte a la figura que después van a terminar eligiendo en las urnas. Ahora, vos allí mismo también les preguntás qué es lo que los lleva a este desencantamiento con la figura de Macri, que es a quien votaron. Bueno, hablamos bastante de aciertos, desaciertos de gobierno, las críticas. Digo, estas cosas estuvieron presentes en el, digo, como habitualmente, digo, depende del guión que armes, pero en este caso sí estuvieron presentes. Y uno de las, a ver, lo que te diría es que aparecieron como dos lecturas principales. Sí. Los que ponen de relevancia la cuestión del malestar económico, por lo general terminaron decantando para los Fernández, y los que ponen de manifiesto algo del orden de lo que sería la cultura política, aún con todas las críticas que tienen, vuelven a Macri. Aún con la situación económica o que la estén ellos mismos pasando mal, se sostienen igualmente por justamente esto. En una situación hipotética de balotaje. Claro. Nosotros decimos votar en situación de primaria, eso se llama estudio de simulación. Simulación de voto. ¿No? Es un tipo de estudio que es que se le oferta todo el menú de boletas a los participantes, como si fuese, o sea, se recrea un cuarto oscuro. Claro. ¿No? Digamos, se les da un sobre, entonces antes de entrar al grupo focal, los participantes eligen la boleta como si las elecciones fuesen hoy. En ese momento. ¿Y qué pasó en las primarias? Bueno, en las primarias hubo un decantamiento hacia, algunos volvieron a ratificar su voto por Macri, otros un poco enojados con la figura de Pichetto. ¿No? Digamos, o sea, querían remarcaron esto, ¿no les gustó el ingreso de un peronista? No, querían votar una fórmula sin peronismo, son antiperonistas. Mirá, ¿no? Digamos, realmente antiperonistas fuertes. Fueron para Espert, fueron para Espert, después hubo algunos votos que fueron para Lavagna, ¿no? Digamos, y algunos votos que terminaron decantando para Fernández. También es cierto que lo que vos ves, y esto se ve con mucha claridad, es, si bien hoy vos tenés el grueso de la sociedad con una posición muy firme respecto de su voto, ¿no? O sea, tienen su voto bastante decidido. Mirá. Por lo menos el 80% ya de las dos fuerzas. Altura, que a no esta es altura. Lo habitual, ¿no? No, para nada. Lo mismo que el escaso número de indecisos que tenés. ¿No? Digamos que es muy bajo para la altura, para esta altura. Bueno, si bien el 80% por ahí de las fórmulas principales hoy tiene su voto muy decidido o bastante decidido, lo que vemos en esta gente es algo del orden de la volatilidad. Entonces te dicen, mira, te despliegan la boleta y te dicen, voté esto, pero ¿sabes qué? Todavía dudo. Todavía dudo. Y de hecho hay algo interesante que tiene que ver con cómo enuncian su voto. ¿Cómo? ¿Por qué? Dicen, o sea, no pueden decir ni kirchnerismo ni a Alberto Fernández, dicen voté a los Fernández, los Fernández, y cuando presentaron su voto 2015 dicen yo voté por el cambio. Claro. O sea, no votaron por Macri, votaron por el cambio. Exactamente. Y hoy la fórmula Macri-Pichetto, ¿cómo la mencionan? Macri. Ahí ya lo mencionan a él. Macri. ¿No? Sí. Ahora, esto que me contabas es las primarias. Uno sabe que en las primarias no se vota de la misma manera que en las generales, porque sabés que ahí sí hay algo en juego. Totalmente. ¿Eso también lo simularon? ¿Notaste algún cambio en ese voto? Bueno, a ver, nosotros le presentamos dos escenarios, uno de primaria y uno de balotaje. Lo interesante acá es, que esto por ahí no sale de este estudio en particular, pero sí sale de muchos otros, es que la gente, aprendió, la gente también hace estrategia política, ¿no? En el sentido de que ha aprendido a votar con primaria. Entonces sabe que el voto de la primaria es un voto sin consecuencias, donde se pueden permitir, te diría, algo así como un pequeño